¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Bienvenidos a esta nueva noche, tarde-noche de aprendizaje. ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Muy bien. Pues bien, hoy día estamos con un tema muy importante, es acerca de la importancia de la familia para los pacientes con demencia, ¿no? Sabemos que las demencias pues son varios tipos, ¿no? Ya tratamos hace un tiempito, tratamos el tema del Alzheimer específicamente, pero hoy día nos vamos a enfocar un poquito en los otros tipos de demencia que también existen y que también nuestros adultos mayores se ven afectados por ello, ¿no? Entonces, como ya está avanzando la hora, vamos a empezar, ¿ok? A ver, aquí vamos a compartir. Aquí. Ya está. Entonces vamos a reducir esto y vamos a ir aquí. Ok, entonces hoy día vamos a tener el abordaje gerontológico, importancia de la familia en el adulto mayor con demencia. Ok, a ver, vamos a empezar porque la hora pasa volando. Más bien, les voy a pedir que me disculpen si es que me da un poquito de tos, porque estos días he estado un poquito malita con la tos, pero ya me estoy sanando. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a ver aquí un panorama, ¿no? Tipos de demencia. Dice, la demencia es un término, es un tipo paraguas, dice, para la pérdida de la memoria y otras habilidades del pensamiento tan severas como para interferir en la vida cotidiana, ¿no? En estos tipos de demencia podemos identificar el Alzheimer, ¿no? La demencia por Alzheimer, la demencia vascular, la demencia por los cuerpos de Lewy, ¿no? La demencia frontotemporal y otras, incluyendo la de Huntington, ¿no? Y la demencia mixta, que puede ser el resultado de una y de otra demencia. Por eso es importantísimo que nosotros como cuidadores y nosotros como familia, ¿no? Busquemos el mejor diagnóstico. Indaguemos hasta que nos den realmente el diagnóstico de qué es lo que está pasando con nuestro familiar. ¿Ok? Sigamos. Dice, la demencia es en el adulto mayor. Las demencias constituyen en la actualidad un grave problema y las previsiones epidemiológicas y demográficas para los próximos años hacen prever que el problema se está agravando en nuestra sociedad. Y no solamente en Perú, a nivel mundial, ¿no? Los tipos de demencia que progresan y son reversibles, incluyen las siguientes, como la enfermedad de Alzheimer, que es la causa más común de demencia, la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy, la demencia frontotemporal, de las cuales ya nos hemos enterado un poco más con el caso de nuestro actor, ¿no? Actor de Hollywood, Bruce Willis, que está presentando él ahorita y sin tener mucha edad, 65 años, está presentando este tipo de demencia, ¿no? Específicamente esta demencia frontotemporal la vamos a tratar ampliamente, ¿no? En una siguiente tertulia, ¿no? Yo estoy justamente ahorita buscando un especialista que nos hable específicamente de este tipo de demencia, ya que estamos nosotros por diversos medios enterándonos para tener la idea clara, ¿ok? Y bueno, la demencia mixta, entre otras, ¿no? Sigamos. La demencia degenerativa primaria. Dice, las demencias degenerativas son aquellas que tienen un origen desconocido y avanzan de manera progresiva. Hoy en día, este tipo de demencia es irreversible. Dentro de los tipos de demencia se pueden encontrar la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La demencia frontotemporal, la enfermedad de Pick, que también es un tipo de demencia, demencias del cuerpo de Lewy, enfermedad de Huntington y la enfermedad de Parkinson. Estas son las demencias que llamamos degenerativas, que son progresivas, van avanzando poco a poco, ¿no? Y el detalle es que unas más que otras, el paciente puede tener un ciclo de vida de entre 7, 8 años o a veces menos, pero eso también va a depender mucho de las copatologías que presente el paciente, aparte de la demencia, ¿no? Hay pacientes que solo tienen, por ejemplo, en el caso de la demencia, entonces a veces, dependiendo del tipo de demencia, pueden durar más o pueden durar menos. Pero hay otros pacientes que les da un tipo de demencia, por ejemplo, les da Alzheimer y
el paciente cohabita con otro tipo de patologías que realmente en un corto plazo se complica muchísimo, ¿no? Entonces, eso va a depender muchísimo del paciente y la condición física y funcional del paciente en el momento que es diagnosticado con la demencia, ¿ok? Por eso es importante que podamos hacer una indagación precisa para un diagnóstico y un tratamiento eficaz en el momento que ya nos enteramos qué tipo de demencia tiene. Y a esto se va a unir el tratamiento que ya tenía el paciente, ¿no? Con las otras patologías que tuviese presente. La demencia vascular, dice, las demencias vasculares son aquellas que se han producido por la destrucción del tejido cerebral debido a accidentes cerebrovasculares o ACVs, ¿no? O bloqueos del torrente sanguíneo. Aquí hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. El accidente cerebrovascular isquémico, ¿no? Y el accidente cerebrovascular hemorrágico. El isquémico es aquel que se produce una isquemia, es decir, una falta de irrigación, ¿no? En una parte del cerebro. Es decir, un vasito se cierra y no permite que la sangre siga irrigando. Entonces, esa isquemia, esa carencia de oxígeno, que es la sangre, destruye una parte del tejido cerebral, ¿no? Eso, con los años, esa isquemia, ¿no? Puede derivar en la mayoría de los casos, en una demencia tipo Alzheimer, ¿no? Porque es una parte del cerebro que se murió por falta de irrigación. Pero la otra accidente cerebrovascular es la hemorrágica. Es cuando un tejido, una venita, perdón, un vasito, un tejido, una vena, se revienta y produce un coágulo de sangre dentro del cerebro. Entonces, eso inmediatamente es operado, se extrae esa sangre que se irrigó, que se regó por toda esa parte del cerebro, y a veces en muchos casos no hay mayor secuela, ¿no? ¿Por qué? Porque esa sangre que se hace un coágulo se extrae. Entonces no hay mucha secuela. Hay mayor secuela y mayor lesión cerebral cuando la lesión es isquémica, ¿ok? Dice, si se elimina la causa, se retrasa la degeneración de las funciones neuronales. Claro, en el caso, por ejemplo, del ACV hemorrágico, se elimina la causa, perfecto. ¿Esto qué hace? Que se retrase la degeneración de las funciones, claro que sí, porque lo que estaba produciendo esa obstrucción se retira. Pero en el caso del ACV isquémico, la lesión ya se produjo y no hay forma de revertir. O sea, esa parte que se dejó de irrigar, que no recibió sangre, que no recibió oxígeno, ese tejido neuronal, ese tejido cerebral muere. ¿Ok? Entonces, esa lesión sí es permanente. Entonces nos dice, si se elimina la causa, se retrasa la degeneración de las funciones neuronales o bien se evitan más daños. Exacto. Este tipo de demencia se encuentra en la enfermedad vacunar, la enfermedad de Binswanger y la demencia multiinfarto, demencia por hiperfusión o hemorrágica. Exactamente. Entonces, esa es la diferencia en el caso de la demencia vascular. En el caso de la demencia vascular, el paciente puede tener, después del accidente cerebrovascular, un promedio de hasta 10 o 15 años de vida posteriores a la lesión, siempre y cuando, no ocurran, por ejemplo, que se produzcan más microinfartos. Por eso es necesario que se averigüe el por qué le dio el infarto cerebrovascular, ¿no? En muchos casos, y en la mayoría de los casos, es por hipertensión arterial no controlada. Entonces, es importantísimo que se pueda controlar y tener la presión arterial controlada. Y aún así, no vamos a poder evitar que se produzcan microinfartos. Estos microinfartos nos vamos a dar cuenta que el paciente va a ir perdiendo funciones progresivamente, pero no tan bruscamente como al inicio. ¿Ok? Sigamos. Dice, la demencia vascular, ¿qué más? A ver, ¿qué dice aquí? O sea, son las que se han producido debido a un trastorno neurológico que no es degenerativo. Exacto, o sea, la lesión se produjo y se quedó ahí. No es como en el caso del Alzheimer que va avanzando progresivamente. No, dice, pueden ser causas por otras enfermedades, claro. Puede ser también por una infección muy fuerte, también puede causar una demencia vascular, ¿no? Tumores cerebrales, claro que sí. Endocrino metabólicos, toxicológico, fármacos, enfermedades de depósito como la porfiria, enfermedades neuronales como la esclerosis o la epilepsia.
¿no? Este tipo de demencia tiene una baja incidencia y puede ser reversible si se trata a tiempo. Por eso les digo, es importantísimo el diagnóstico prematuro, el diagnóstico con tiempo. Si ocurre un tipo de un accidente, en este caso cerebrovascular, inmediatamente hay que hacer un buen estudio, porque en algunos casos se puede revertir, sí. Hay estudios, ¿no? Y hay tratamientos en que dentro de las primeras 6 horas de producido el infarto cerebrovascular se puede revertir, siempre y cuando haya una atención inmediata. Inmediata. Si hay una atención inmediata, dentro de las primeras de 2 a 4 horas, es decir, las primeras 6 horas que ocurre esto, este procedimiento, ¿no? Este accidente cerebrovascular se puede revertir, ¿no? Y puede tener algunas secuelas, pero muy, muy, muy reducidas en relación, ¿no? A un proceso no atendido oportunamente. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos que nosotros como cuidadores y nosotros como familia tenemos que prestar muchísima atención, sobre todo en los pacientes hipertensos, ¿no? En los pacientes que tienen, por ejemplo, algún proceso infeccioso, algún trastorno endocrino, metabólico, ¿no? Personas que tomen algún tipo de medicación o, ¿no? Alguna sustancia tóxica, ¿no? También. Entonces, todas estas personas están propensas a tener este tipo de demencia, ¿ok? Sigamos. Características de la demencia. Dice, según los criterios médicos, se considera que un proceso patológico puede ser etiquetado de demencia cuando el paciente presenta déficit cognitivos múltiples, entre ellos alteración de la memoria y al menos uno de los siguientes signos, ¿no? Por ejemplo, afasia o problemas con el lenguaje de la recepción y la expresión. Es decir, no te entiende lo que le dices y a su vez no puede expresar lo que quiere decir. No encuentra la palabra. No dice, pero ¿y eso cómo se llama? ¿Y eso cómo se llama? Se olvida la palabra. Incluso puede estar viendo el objeto, pero no sabe, no encuentra la palabra para poder definir cuál es el objeto. La palabra que define el objeto no lo puede decir porque se le olvida, ¿no? Apraxia o incapacidad de llevar a cabo movimientos coordinados. Está totalmente descoordinado, ¿no? Agnosia o incapacidad de reconocimiento, en especial las personas, ¿no? Tú te acercas y le dices, hola mamá, ¿cómo estás? Y te queda mirando, como diciendo, ¿y tú quién eres? ¿Y tú cómo te llamas? ¿Tú me conoces? ¿Yo te conozco? Son las preguntas que normalmente hace cuando empiezan a ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Y esto es muy común, ¿no? Luego, alteraciones en el razonamiento y el juicio. Empiezan a hacer cosas incoherentes, ¿no? Alteraciones en la percepción visual. Empiezan a tener alucinaciones. Por ejemplo, mira, se está metiendo por la ventana. ¿Quién, mamá? ¿Qué pasa? Claro, en la ventana no hay nadie. Ese tipo se está metiendo por la ventana, es un ladrón, nos va a robar. ¿No? Son alucinaciones, ¿no? O también, por ejemplo, mira, pues estos niños malcriados empiezan a correr por toda la casa. La casa no es para jugar, la casa es para estar tranquilos. Se corre en el patio, váyanse al jardín. Cosas así, ¿no? Entonces, eso es muy frecuente, ¿no? Las personas con demencia pueden tener problemas con la memoria a corto plazo. Eso es lo más común, ¿no? Como extraviar la billetera, no pagar las cuentas, no planificar o preparar la comida, olvidar las citas o perderse fuera de su vecindario. O sea, fuera de su lugar común, de su lugar conocido, se extravían, se pierden, ¿no? Muchas demencias son progresivas. Los síntomas comienzan lentamente y empeoran en forma gradual. Es lo que pasa con el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Si usted, un ser querido, experimenta dificultades con la memoria u otros cambios en las habilidades de pensamiento, no lo ignore. Ojo, aquí nosotros decimos, no, pero bueno, uno ya está mayor, pues se tiene que olvidar las cosas. No necesariamente. Eso no es un razonamiento lógico. Eso no es un buen juicio, ¿no? Nosotros, como hijos, como cuidadores, ¿no? Y nosotros mismos, ¿no? Empezamos a perder la memoria, empezamos a tener alteraciones de la memoria a corto plazo. Ojo, hay que prestar atención, ¿no? Porque para empezar a perder la memoria y para que te dé un Alzheimer o cualquier tipo de demencia, no necesariamente, y está comprobado a través de estudios científicos, que no necesariamente tienes que estar muy mayor. Porque el tema de la pérdida de memoria, ¿no? Que la gente dice, ay, pero yo toda la vida he sido despistada.
Bueno, pues entonces si toda la vida has sido despistada y ahora, después de los 50, estás más despistada que de costumbre, ojo, ojo, pestaña y ceja, tienes que prestarles más atención porque desde que eras joven no le prestaste atención a eso. Entonces puede ser simplemente una desviación de la atención o puede ser que ahí desde el inicio, desde que eres muy joven, pues has tenido una tendencia, ¿no? Justamente a desarrollar algún tipo de trastorno en el tiempo. Entonces, eso hay que tratarlo, no hay que dejar de cosas, no hay que dejar de trazar las cosas, ¿no? Es decir, no, yo sí despistada toda la vida. Entonces, con mayor razón hay que prestarle atención a estos olvidos que después de los 40 o 50 ya se hacen mucho más frecuentes. ¿Ok? Muchísimo cuidado con eso y muchísima atención. Aquí es lo que tenemos que nosotros aprender a tener, ¿no? Una disciplina de autocuidado, aprender a cuidarme y prestar atención a aquellas cosas que lo teníamos como que yo toda la vida he sido así. Bueno, pues entonces búscale la razón que por qué ha sido así. De repente hay una razón científica, una razón base de por qué eres así y tratar de corregirlo. Y si realmente eres despistado, pues tratar de prestar atención, más atención a lo que haces en el momento que lo haces y cómo lo haces. No hay justificación para decir, no, toda la vida soy despistada y ahora con mayor razón. Eso es algo, esa es una mala costumbre, un mal hábito que tenemos que cambiar. ¿Ok? Se estima, dice, que alrededor del 80% de las personas con demencia viven con su familia. Sin embargo, no es toda la familia, sino un miembro de esta, es decir, de la familia, el que asume el cuidado del enfermo y, por tanto, sufre las consecuencias negativas del cuidado. ¿Por qué? Porque así es. Y no debería ser así. ¿No? El tema del cuidado de una persona con demencia debe ser abordado por la familia. Y dentro de todo el contexto de la familia, ¿no? No solamente por uno, sino por varios. Es un compromiso familiar, no solamente el de la hija, el de la sobrina, ¿no? O el hecho de contratar a una persona para que haga este servicio especializado del cuidado, sí, pero a su vez esta persona también tiene que tener respiros, ¿no? Tiene que tener formas de rotar, ¿no? Y la colaboración de la familia, ¿ok? Características del Alzheimer, por ejemplo, así muy breve, ¿no? Es una demencia irreversible que sigue un proceso involutivo y no recuperable. Y es progresiva. Pues una vez iniciada, generalmente de forma lenta, insidiosa y larvada, va empeorando paulatinamente. ¿Okay? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad específica del cerebro, ¿no? Aquí, la masa encefálica es la que se afecta, ¿no? La masa encefálica se encoge con la enfermedad de Alzheimer, pierde volumen, pierde tamaño, ¿no? Y mueren las neuronas, se van enredando, ¿ves? Esta es la placa, ¿no? La neurona sana está limpia, la neurona dañada es como una mancha, como un nudillo, ¿no? Dice, se ha dicho que la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia y una causa de demencia. Exactamente. ¿Ok? Entonces, la enfermedad de Alzheimer es una demencia irreversible, progresiva, insidiosa, y va empeorando progresivamente, y cuando empieza a empeorar, se va así como un dominó. De arriba así va descendiendo. Y a veces, muchas veces, este descenso es muy, muy rápido. Tan rápido que nos sorprende, ¿no? Porque de un momento a otro deja de caminar, de un momento a otro deja de deglutir, ya no puede comer, no puede pasar el agua. Entonces, ahí realmente el paciente se complica. ¿Ok? Y esto es parte del proceso de la enfermedad. ¿Ok? Características de la enfermedad de Alzheimer. Las fases más severas, dice, los olvidos abarcan tanto los hechos recientes como los pasados, pudiendo no reconocer a los hijos, a los cónyuges, al cónyuge o las personas cercanas, aunque conserva la memoria emocional, ¿no? Dice, apenas habla y su comprensión es muy limitada. Su comportamiento es impredecible y necesita ayuda y asistencia para realizar la mayoría de las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Y su deterioro es progresivo, irreversible. ¿Cuáles son las diferencias y los cambios típicos con la edad? Los signos del Alzheimer y los cambios típicos en relación a la edad.
Este es un cuadrito que les puse aquí para que lo podamos tener claro. Dice, signos de Alzheimer y demencia. Tomar decisiones erróneas. En los cambios tipos relacionados con la edad está tomar decisiones erróneas de vez en cuando, o sea, equivocas de vez en cuando, ¿no? Dificultad de administrar un presupuesto. En los cambios típicos por la edad, dice, olvidar realizar algún pago mensual. ¿Se te pasó? ¿No? ¿No te acordaste o creíste que ya lo habías pagado y no lo hiciste? ¿No? Perder la noción de la fecha o la temporada, o sea, perder la noción del tiempo, ¿no? Olvida qué es, qué día es y recordarlo después. Eso sí nos pasa. Y no necesariamente somos muy mayores, ojo, ojo, ¿no? Tener dificultades para conversar, es decir, para seguir la hilación de una conversación, ¿no? Y, por ejemplo, en cambios típicos de la edad, dice, olvidar qué palabra usar algunas veces, ¿no? Se te queda como que en la punta de la lengua la palabra y no sabes decir qué palabra te sigue, ¿no? Pero eso te pasa algunas veces. Poner las cosas en lugares erróneos y no poder volverlas sobre los pasos propios para encontrarlas. Esto es en el caso de Alzheimer, con la presencia de demencia, ¿no? Poner las cosas en lugares erróneos. Por ejemplo, ¿qué? ¿No? Pretender, mejor dicho, yo he visto casos, de poner, por ejemplo, la azucarera debajo de la almohada y las pantuflas en la refri. Estos, por ejemplo, son conductas erróneas. Eso nos está diciendo que aquí está pasando algo realmente que hay que prestarle atención, ¿no? Y, por ejemplo, perder las cosas de vez en cuando. ¡Ay, pues el lapicero!, ¿no? O las llaves. O mis lentes, ¿dónde están mis lentes? A veces estamos buscando los lentes y los tenemos encima de la frente. Cosas de esas. Eso es por la edad. Pero, ¿no? Por ejemplo, poner cosas, objetos en lugares donde no corresponden, como les digo, ¿no? El azucarero debajo de la almohada y las pantuflas en la red. Eso yo solo he visto. O sea que eso sí, cosas que pasan, ¿no? Entonces, esas son alertas que nos tienen que decir que algo realmente está sucediendo, algo que no es normal. ¿Ok? Sigamos. Dice, la enfermedad de Alzheimer, a ver, ¿qué dice aquí? Ah, ya, tipos de demencia. Ya. Estos son los tipos de demencia que vamos a mencionar el día de hoy. Bueno, la enfermedad de Alzheimer es el tipo más común de demencia. Si bien la demencia afecta principalmente a los adultos mayores, no forma parte del envejecimiento normal. Ojo. No quiere decir que por envejecer te va a dar Alzheimer. No, de ninguna manera. Ni porque eres mayor te va a dar Alzheimer. Tampoco. Porque yo conozco pacientes que tienen 45, 48 años que ya están con Alzheimer, ¿no? Entonces, ahora el Alzheimer ya no es necesariamente una enfermedad de la vejez. No. Eso es un estereotipo que ya se cayó. Eso ya no es más. Ahora le puede dar Alzheimer a cualquier persona. No necesariamente que sea una persona adulta mayor, ¿ya? Ok, hay que tener en cuenta eso, dice. Ahora, ¿qué es la demencia cortical y subcortical? Dice, en el caso de las demencias corticales, destaca la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontal y la enfermedad de Pick. Por otro lado, dice, las demencias subcorticales se relacionan con la enfermedad de Parkinson, entre otros trastornos que se manifiestan en edades más tempranas. ¿Ok? Ojo, ¿no? Entonces, cortical y subcortical también está incluida ahí la enfermedad del Alzheimer. Y no solo eso, sino que la enfermedad del Alzheimer es una enfermedad que afecta directamente a la masa encefálica. ¿Ok? Y la demencia frontotemporal y enfermedad de Pick también, porque el cerebro como órgano es afectado. ¿Ok? La demencia por cuerpos de Lewy. La demencia por cuerpos de Lewy es la segunda demencia más común en las demencias progresivas. Se traduce por la formación de depósitos de proteínas en las neuronas, llamadas cuerpos de Lewy. Son como si fueran unos ovillitos, ¿no? Ovillitos bien, bien menuditos, como hilitos enredados, así. Esas son los cuerpos extraños que se van formando en el cerebro, ¿no? Estas causan un deterioro cognitivo progresivo similar al Alzheimer. Lentitud de movimientos, rigidez articular y a veces temblores. Por eso los confunden con Parkinson, ¿no? Rasgos psicóticos como las alucinaciones visuales y fluctuaciones del estado cognitivo que afectan especialmente a la atención y la concentración, ¿no? Las fluctuaciones es uno de los rasgos destacables de esta demencia. Fluctuaciones quiere decir que están en un estado y en otro, ¿no? Que pueden estar o que muy alegres
o que están pues que muy tristes. O sea, estas fluctuaciones de conducta, fluctuaciones de temperamento, esas fluctuaciones en todo sentido, es muy propio de la demencia por cuerpos de Lewy, ¿no? Por eso es importante, y eso no me voy a cansar de decirles, que es importante que se haga un buen diagnóstico. A veces por los síntomas se puede creer que es un Alzheimer, se puede creer que es un Parkinson, y no necesariamente. No todas las demencias son Parkinson, ni todas las demencias son Alzheimer, ¿no? Hay muchas más como esta cuerpos de Lewy. Entonces, teniendo, ¿no?, un buen diagnóstico, podemos hacer un buen abordaje, tanto en la parte clínica, en tratamiento, como nosotros como familia, ¿ok? La demencia vascular, le mencionamos, son trastornos cerebrovasculares, son de origen de demencia vascular, suelen producirse en personas de edad avanzada y sus antecedentes son ictus. Inicialmente se presenta de manera brusca, después de los síntomas no aparecen de manera progresiva, sino en pasos, en forma escalonada. Su evolución es imprevisible, puede mantenerse estable durante temporadas largas y producir un deterioro de las funciones cognitivas debido a un nuevo episodio vascular. Es decir, si ya le dio un infarto cerebrovascular, es muy probable que le pueda dar otro, de menos o mayor cuantía, pero le puede dar otro, ¿no? Por eso es importante la medicación. ¿Y en qué caso se produce esto? Cuando hay un desbalance, ¿no? Cuando hay un agudo en el tema de la presión arterial. Ese es el principal factor de un episodio vascular, que esté alterada la presión arterial, ¿no? ¿Esta demencia puede coexistir con la enfermedad de Alzheimer? Sí. Es decir, ¿puede tener una demencia vascular y una enfermedad de Alzheimer? Sí. Sí se puede. Puede producirse este tipo de patologías mixtas. Sí se puede producir, ¿no? Por eso es importante tener el diagnóstico claro y el tratamiento claro. El tratamiento para poder justamente, si ya hay una enfermedad preexistente, como un Alzheimer, por ejemplo, ¿no? ¿Puede coexistir con una demencia vascular? Sí. La idea es que esté bien cuidado, bien tratado, con la medicación adecuada, ¿no? Para que pueda tener, a pesar de la presencia de estos dos tipos de demencia, pues calidad de vida. ¿Ok? La demencia y la enfermedad de Parkinson. Dice, la enfermedad de Parkinson no es un trastorno neuronal degenerativo que evoluciona de forma lenta y afecta al sistema nervioso central. Su manifestación más característica son los temblores incontrolados y los movimientos lentos. El deterioro cognitivo produce una demencia que afecta fundamentalmente a la atención, la función ejecutiva o visoespacial. Se puede asociar a rasgos de comportamiento como la apatía, cambios de humor, delirios, alucinaciones, somnolencia diurna excesiva, es decir, que prefiere dormir de día y en la noche está despierto, ¿no? ¿Por qué? Porque se le altera el sueño. Se le altera el ciclo circadiano, es decir, se le altera el ciclo del sueño, ¿no? En el día están todos soñolientos, donde se sientan, se duermen, y en la noche están atentos. En la noche están queriendo prender las luces, llamando a todo el mundo para que lo vea, ¿no? Pidiendo ayuda para que lo movilicen, ¿no? En la noche. ¿Por qué? Porque eso es muy característico. Entonces, al hacer un buen diagnóstico, vamos a justamente, con soporte médico y con medicación, podemos justamente justificar esto, que es la alteración del sueño, lo podemos modificar, ¿no? Pero tiene que haber un diagnóstico y la medicación y el tratamiento idóneo, ¿ok? La demencia por enfermedad de Pick. Dice, la demencia por enfermedad de Pick es una enfermedad poco habitual que suele manifestarse entre los 45 y 60 años. Es decir, una persona adulta, pero joven, ¿no? No es común que comience antes de esa edad. Sin embargo, cuando antes comience, peor evolución tiene. La duración media del paciente con esta enfermedad, mira, solo son de 5 a 6 años. O sea, es una enfermedad con un diagnóstico de vida corta. Pertenece al grupo de las demencias frontotemporales y sus síntomas son similares a la enfermedad de Alzheimer. Aunque destaca el comportamiento inapropiado en las primeras fases de la enfermedad, las alteraciones del lenguaje y los problemas en el movimiento y el control muscular del cuerpo. ¿Ok? Entonces,
¿no? Yo leí un artículo por ahí que inicialmente se suele pensar que es una demencia frontotemporal, porque las características son muy similares. Pero al hacer estudios más profundos, ¿no? Se detecta que es la enfermedad de Pick, ¿no? Que también es la aparición de unos nódulos también en el cerebro, como en el caso de los cuerpos de Lewy, ¿ok? Pero en este caso, cuando se detecta, se diagnostica precisamente la enfermedad de Pick, el tiempo de vida es mucho más corto, ¿no? Entonces, pacientes duran entre 6 a 7 años, no más. ¿Mm? A diferencia, por ejemplo, del Alzheimer. El Alzheimer tiene un periodo de vida, en promedio, mínimo 10 años. ¿Ok? En promedio. Claro, si no hubiera, pues, otro tipo de complicaciones patológicas ya presentes en el paciente, ¿no? Demencia de la enfermedad de, Creutzfeldt, no, chispas, Creutzfeldt-Jakob. Dice, la enfermedad es un trastorno degenerativo del cerebro, como puede ser la del Alzheimer. Es una enfermedad rara que origina una demencia debido a la mutación de una proteína llamada prión en un agente infeccioso que afecta al cerebro. Es una encelopatía espongiforme transmisible. Entonces, esta sí es una enfermedad, una demencia que se deriva de una infección muy fuerte, ¿no? Es una enfermedad que rara vez que se manifiesta, su evolución es relativamente rápida. El deterioro mental se agudiza, se pierde la capacidad de hablar y de moverse, y la esperanza de vida es de 1 a 2 años. Entonces, esta sí es mucho más devastadora. Dice, es poco frecuente, pero se da, ¿no? Sobre todo cuando hay procesos infecciosos muy fuertes, ¿no? Entonces, es una enfermedad que afecta directamente al cerebro y arrasa con el cerebro, ¿no? Porque una encefalopatía, ¿no? Encefalopatía muy violenta, ¿no? Prácticamente destruye el cerebro. Mira, y en 1 o 2 años el paciente se muere, ¿ok? Que tener muchísimo cuidado con las infecciones. Luego, la enfermedad de Huntington, ¿no? Dice, la enfermedad de Huntington es una enfermedad, es una afección neurológica degenerativa. Es una enfermedad rara que generalmente es hereditaria. Comienza a manifestarse alrededor de los 35 a 40 años, aunque en ocasiones lo hace antes. Ojo, lo hace antes, mucho más jóvenes. ¿Eh? Este trastorno destruye las células neurológicas produciendo un demencia. Las personas afectadas pierden el control de sus movimientos, comenzando con espasmos esporádicos y evolucionando a movimientos incontrolados, deterioro mental progresivo y fallecimiento. ¿Ves? Acá ven a una persona con dificultad de caminar, movilizarse y no es tan mayor, ¿no? Pero yo sí conozco personas, lastimosamente es hereditario, ¿no? Y yo digo, o sea, si la persona esta que yo conozco hubiera sabido que el esposo tenía esta enfermedad, yo creo que no se hubiera, no se hubiera atrevido a tener tantos hijos. Ella tuvo 4 hijos, 5 hijos, de los cuales 4 tienen la enfermedad del papá, ¿no? Entonces, es muy duro. Yo creo que es una responsabilidad nosotros como seres humanos, ¿no? Decirnos a las personas que tenemos cerca que tenemos esta enfermedad, porque es hereditario. Y es muy difícil, y es progresiva, y empieza a manifestarse cuando realmente todavía eres muy joven, ¿no? Entonces, es una carga emocional, física y económica demasiado fuerte, es muy fuerte. Acá en Perú hay una asociación peruana de familiares con pacientes con Huntington, ¿no? Entonces, ellos han hecho una comunidad justamente para ayudarse, ¿no? Emocional, psicológicamente, a sobrellevar este tipo de patologías, ¿ok? Cuando podamos ayudar a organizaciones como estas, pues ayudemos, porque realmente lo necesitan, ¿ok? La familia en los pacientes con demencia. Dice, la familia es la que más contribuye a mantener la calidad de vida, la seguridad y el bienestar psicológico y físico de los adultos mayores y de las personas con demencia, todas en general, ¿no? Hemos visto que no necesariamente tiene que ser adulta mayor para tener ciertos tipos de demencia, ¿no? Dice aproximadamente un 70% de las personas cuidadoras, ¿no?
son mayores y comúnmente son las esposas e hijas y casi una cuarta parte de las personas cuidadoras activas laboralmente tienen a su cargo algún familiar adulto mayor con la presencia de algún síndrome demencial. Pues sí, ¿no? Esto es una estadística. Y como se dice por ahí, numeritos hablan. Entonces, es muy importante que nosotros como familia, como cuidadores familia, nos preparemos. Es importante que nosotros busquemos ayuda para, uno, conocer el diagnóstico preciso. Segundo, saber la secuencia de la enfermedad, ¿no? A veces, lo que no es cuidador permanente, viene de visita y dice, uy, pero mi tía, uy, mi mamá, mi papá, está mejor, ya me reconoce, ¿no? Y al día siguiente, sin embargo, no conoce a nadie, ¿no? Dice, no, pero si mi mamá estaba bien ayer, ¿qué cosa le has hecho? Que no la cuidas bien. Y empiezan los reproches, porque no es fácil. Entonces, toda la familia se debe involucrar en el proceso de la enfermedad, conocerla, para saber qué es lo que realmente va a venir. Y eso es responsabilidad de la familia, de todos, de cada uno de los miembros de la familia. No solamente del que tiene a cargo el cuidado, y no solamente del cuidador, que incluso puede ser una persona externa, ¿no? Si es una persona externa, perfecto. Pero yo como familia debo saber cómo es el proceso de la enfermedad, cómo va a evolucionar, mejor dicho, cómo va a involucionar, porque la persona no se va a sanar, al contrario, cada vez va a ir perdiendo más funciones, cada vez se va a ir deteriorando más. Entonces yo como familia debo saber eso. Y no porque un día me reconocen y al otro día no, pues es culpa del cuidador o cuida a la persona que lo cuida. No es así, ¿no? Eso es algo que por favor tenemos que tener en cuenta, ¿ok? La familia, la importancia de la familia. Dice, la familia puede ser cuidador, debe contar con la información necesaria sobre la enfermedad, buscando recursos externos de ayuda y compartiendo las tareas con una idea más precisa de los problemas a los que hay que enfrentarse. Asimismo, debe de brindar a la persona que cuida las herramientas necesarias para enfrentar adecuadamente la situación. Como que, por ejemplo, juegos, ¿no? Juegos cognitivos. Estos son, que pues parece, este es un bingo, por ejemplo, ¿no? Después, por ejemplo, también pueden ser cartas, ¿no? Pueden ser juegos de tipo Lego, por ejemplo, que son de colores, son piezas grandes, ¿no? ¿No? Herramientas que le puedan permitir al cuidador participar también junto con la familia en el cuidado, ¿no? Y manteniendo la calidad de vida del adulto, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la hija, ¿no? Le está dando su pastilla. Entonces, que esta acción de, por ejemplo, brindarle la pastilla no solamente sea de la cuidadora, sino también sea involucrarnos nosotros como familia. ¿Ok? La familia y la importancia. Dice, además, es importante que la familia elabore un horario de relevo de la persona cuidadora y de cada uno de los miembros de la familia. Eso es cuando no tenemos un cuidador externo, ¿no? Para así facilitar los cuidados y generar un sentimiento progresivo de control sobre la situación y la aceptación de los cambios en la vida del paciente. Es importantísimo esto, ¿no? Y como familia debe tener presente que la persona cuidadora necesita alguien con quien hablar, porque de igual forma se va a sentir sola, pues para cuando la persona enferma ya no se logre comunicar, tendrá la necesidad urgente de hablar con alguien más. Claro que sí, porque como hemos visto, en el caso sobre todo de Alzheimer, llega un momento en que te olvidas de hablar. Entonces, estás ahí, miras, observas, para arriba, para abajo, pero ya no tienes la capacidad de hablar. Es muy importante que el cuidador familiar o tercero tenga formación y capacitación para poder cuidar a personas con demencia. Sea la demencia la que sea, la demencia que manifieste, igual tiene que tener una formación, una capacitación. Porque el cuidado con una persona con demencia no se puede improvisar. ¿Por qué? Porque el familiar se va a quebrar, porque no va a soportar y no va a entender los cambios que esta persona, que su familiar está teniendo. Un día está aparentemente bien y al otro día ya no lo reconoce. Entonces, esto es un impacto muy fuerte. Tanto es así que ya la familia ya no puede, emocionalmente, porque el vínculo es muy fuerte. Entonces ya no vas a poder cuidar, te vas a quebrar.
¿Mm? Y también darle al cuidador, que es una persona, ¿no? Una persona que ha estudiado, una persona con conocimientos de la enfermedad, ¿no? Con experiencia en este tipo de cuidados, también darle las facilidades para que este trabajo sea de calidad. ¿Ok? Y nosotros como cuidadores tenemos que aprender a decir hasta aquí cuando realmente no podemos. Cuando realmente ya no podemos, tenemos que decir hasta aquí, por favor, necesito un descanso, necesito un reemplazo, ¿no? Eso es una actitud responsable para el cuidado, ¿no? Las repercusiones sobre el cuidador. Dice, el impacto de la dependencia de las personas con demencia contempla aspectos biopsicosociales en la salud del cuidador principal, sea este un tercero o sea un familiar directo, ¿no? Alteraciones físicas, dice, incremento de la vulnerabilidad en estos cuidadores donde el sistema inmunológico se debilita y los problemas físicos, fatiga y malestar general, alteraciones del sueño, cefaleas, dolores de cabeza, úlceras gastroduodenales, anemia, diabetes, trastornos osteomusculares, como la tendinitis, dolor articular, cervialgias, ¿no? Lumbalgias, nos hacen más vulnerables a los procesos infecciosos. ¿Por qué? Porque todo este tipo de trastornos, ¿no? Vulneran nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y nos baja las defensas, ¿no? Seas tú un familiar directo o seas un cuidador, ¿no? Claro, que tu trabajo sea un cuidador, ¿no? Alteraciones psicológicas también, dice, la experiencia de cuidar puede tener consecuencias psicológicas negativas, con sentimientos de tristeza, de desesperación, ¿no? De desesperanza. También es frecuente los sentimientos de enfado, de irritabilidad, de preocupación y de culpa, ¿no? Seguidos de niveles de ansiedad y depresión en los familiares cuidadores. Esto es muy frecuente, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos nosotros que cuidar muchísimo, por favor. Nosotros como cuidadores, como familia que cuidamos a adultos con demencia, es una gran responsabilidad. Y si realmente sentimos que ya estamos desbordados, que no podemos, pues decir, alto, ya no doy más, pido ayuda, que alguien me ayude, que me cubra, ¿no? Que me reemplace a alguien. Entonces puedes empezar con estos reemplazos 3, 4 veces por semana, ¿no? O simplemente ya definitivamente buscar a alguien que se encargue del paciente. Pero tú siempre, ojo, pendiente. No quiere decir que tú te desligues totalmente del familiar, no. O sea, el hecho de pedir ayuda no quiere decir que entres en un proceso de negación, le digas, no, mi mamá está bien, mi papá está bien, solo que otra persona la va a cuidar. No, eso no es así. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. Y algo importante, también hay alteraciones sociales. Cuidar requiere tiempo completo y dedicación, por lo que los cuidadores principales sufren mayor aislamiento social, menor disponibilidad de tiempo libre, falta de tiempo para ellos mismos, deterioro del nivel de intimidad, si tienen personas casadas, ¿no? Muy complicado de contabilizar las tareas del cuidado y las obligaciones laborales, conyugales, ¿no? Lo que conlleva a dificultades económicas en el hogar, sí. ¿Por qué? Porque tú estás totalmente dedicada al cuidado del familiar, de la mamá, del papá, etcétera, etcétera, y ya no produces, ¿no? Sin embargo, aquí hay un tema que siempre me genera conflicto con las personas, ¿no? ¿Qué es? Perfecto, entonces, yo soy la hija, yo cuido a la mamá o cuido al papá, ya. Pero si viene otra persona, a esa otra persona sí le pagas, pero yo también tengo necesidades que cubrir, tengo gastos propios, gastos personales. Entonces, eso debe ser un acuerdo de familia. Si tú te vas a dejar de trabajar, de producir por fuera, y vas a dedicarte a todo el cuidado al familiar directo, ¿no? Mamá o papá, entonces es de consideración de la familia, de los hermanos, considerar una retribución económica por ese accionar. ¿Por qué? Porque no estoy cobrando yo por cuidar a mi mamá y mi papá, no. Estoy cobrando, ¿por qué? Porque estoy dejando de hacer lo que yo normalmente produzco para estar acá presente al 100% al cuidado de mi madre o mi padre. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, se debe considerar, ¿no? Si tú como hija estás totalmente dedicada a los padres y has dejado de laborar, entonces la familia debe reconocerte el haber dejado de percibir ese ingreso. Claro, quizás no tal cual, ¿no? Que tú ganabas, pero algo sí, porque igual como seres humanos generamos gastos y requerimos un recurso.
¿Por qué? Porque eso va a haber un impacto en nuestra familia, en nuestro hogar. Porque en la familia contribuyen dos, mamá y papá. Y si yo como mamá, ¿no? Me dedico a cuidar a la abuela, ¿no? Perfecto. Es un ingreso menos y va a tener una repercusión directa en la economía familiar. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Si alguien se dedica totalmente a cuidar a la mamá o al papá y deja de trabajar, pues la familia, los hermanos, deben reconocer, ¿no? Y brindarle una retribución económica por eso que está dejando de percibir. Y eso no quiere decir que sea una mala hija porque dice que está cobrando por atender a la mamá o al papá, no. Que no se malentienda, que no se distorsione, ¿no? El sentido porque tu tiempo es tan valioso como el de todos. Entonces, es importante reconocer eso, porque todos generamos gasto. Seas hija, hijo, todos generamos gasto y necesitamos un recurso, porque nadie vive del aire. ¿Ok? Sigamos. A ver, vamos a hacer ahora ya, casi para terminar, no quiero extenderme mucho, ¿no? Las recomendaciones. Dice, en las diferentes fases de la demencia en general, ¿no? Debemos tener en cuenta, en la fase inicial, asesoramiento, información. Por eso yo digo un diagnóstico. Un diagnóstico preciso nos va a dar un tratamiento adecuado, ¿no? Y nos va a ayudar a entender como familia qué es lo que se nos viene, ¿no? No forzar, respetar los silencios, no plantear interrogantes complicadas con muchas opciones. O sea, no complicar al paciente con muchas frases. No, frases cortas, directas, ¿no? Escoger momentos y lugares tranquilos, iluminados, para que esté el paciente tranquilo, ¿no? Utilizar un lenguaje sencillo. Repetir cuando sea necesario. ¿Mm? Coherencia entre la comunicación verbal y no verbal. Porque si bien es cierto, un paciente con demencia puede quizás no te esté entendiendo bien lo que le quieres decir, pero sí está viendo claramente tu lenguaje corporal, ¿no? Y a veces el lenguaje corporal dice más que tus palabras, ¿no? Y esa percepción no la pierde el adulto mayor, no la pierde la persona con demencia, no. Es mayor, es más sensible a ese lenguaje corporal que quizás a las palabras que tú estás diciendo, ¿ok? Fase moderada. Mantenerse informado del proceso y adaptarse a los cambios. Tomar la iniciativa en la comunicación, reforzar respuestas, ¿no? Usar frases cortas y sencillas, tono de voz cálido, alegre, calmado. Hay que vocalizar bien para dirigirnos a las personas que tienen este tipo de patología, por favor. Con paciencia, con cariño, ¿no? Siempre con calidez humana, ¿no? Sigamos con las recomendaciones. Situarse frente a los ojos del paciente, ¿no? Volumen adecuado, no gritar al enfermo. Lo puede tomar como regaño y se pondrá agresivo, ¿no? Apoyarse en objetos cotidianos que favorezcan la denominación y el recuerdo. Como que, por ejemplo, como en las fotos, ¿no? Mostrarle fotos para que él vea las fotos y nos diga quién era o quién es en la foto, ¿no? O qué hacía cuando pasó ese acontecimiento, ¿no? Dar tiempo al procesamiento, ¿no? No terminar sus frases. Interpretar neologismos, es decir, palabras sin sentido. Relatar su propia vida. Reducir la sobreestimulación en las interacciones sociales. Por ejemplo, lo van a visitar, sí. Entonces, un domingo viene toda la tribu. Entonces, de tanta gente que ya está hasta asustado de tanta gente. Porque normalmente en la semana está solito, o con una persona o con dos. Y el domingo viene todo el batallón. No, por favor, digamos a la familia que vengan de a pocos, ¿no? Si van a avisar que van a venir de visita, perfecto. Entonces hagan como un cronograma. Perfecto. Esta semana viene fulano, mengano y sutano. 3. Más los 3 que normalmente ya conoce el paciente, ya son 6 personas. ¿Mm? O vengan de 2 en 2, o entre semana. No solamente vengan todos el domingo, entre semana pueden darse un tiempito y venir de 1 o de 2, ¿no? Porque esto confunde a la persona adulta mayor, ¿no? No solamente a la persona, esto va a confundir a cualquier paciente, no solamente a una persona con demencia, sino a cualquier paciente, ¿ok? Sugerir en lugar de ordenar. ¿Qué te parece? Mira, ¿qué te parece si me ayudas a tender la cama? Ya, tú vas haciendo la parte superior y yo voy metiendo las cobijas debajo de la almohada, ¿no?
perdón, debajo del colchón, tú vas viendo la almohada. Y así, cosas, ¿no? Hacerlo copartícipe de las acciones dentro de las cosas cotidianas, ¿no? Dar pistas, por ejemplo, indicarle la primera sílaba de una palabra. Por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Te señala el azucarero con la mano. ¿Cómo se llama eso? Azú, entonces, que él termine la palabra. Carero, ¿no? O, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? Va. ¿Qué más? Vaso. Porque así se olvidan las cosas, ¿sí? Apoyarse en la gestualización e incentivarla. Coherencia entre comunicación verbal y no verbal. Y esto lo repito, ¿por qué? Porque es sumamente importante, ¿no? Nosotros decimos, no, pero él está en su mundo. Puede estar en su mundo, pero eso no quiere decir que te deje de mirar, ¿ya? A veces nos quejamos de que tú me ves, pero no me miras. Pero ellos sí te miran. No solo te ven, te miran. Y eso es algo importante que no debemos olvidarnos. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje corporal dice más que nuestro lenguaje verbal, ¿sí? Y en las fases avanzadas, mantener formación continua, procurar ambientes luminosos, cálidos, sin exceso de ruidos, porque eso los pone nerviosos, adecuar el ambiente a las dependencias, integrar en la medida de lo posible al enfermo a su entorno. Pues no aislarlo, por favor, no aislarlo, no tenerlo en su silla de ruedas y en su cuarto solito todo el día, no, hacerlo partícipe del entorno familiar, que lo vean los hijos, que lo vean los nietos, ¿no? Que si pueden sacarlo a dar una vuelta por el parque, bueno, que salga, ¿no? Si hace solcito, pues que le caiga un poquito de sol, protegiéndolo, claro, del sol, que no le vaya a caer mucho sol, pero que sea parte de, ¿ok? Hablarle a pesar de su silencio, del pasado y de lo cotidiano. Conversen con el paciente. No porque saben que ya no puede hablar, no quiere decir que no le puede entender nada de nada, no. Sí le va a entender. En la medida de lo que puedan, le va a entender. Entonces, no es aislarlo. No porque ya, según el diagnóstico de su avanzada demencia, ya no entiende nada. No necesariamente, ¿no? Como el cerebro es tan complejo, no podemos hacer las cosas tan inflexibles. No, tenemos que ser flexibles. ¿Mm? Tenemos que, a pesar de su silencio, conversarle, ¿no? Mostrarle alegre, evitar expresiones de cansancio, de hartazgo y discusiones. Delante de un paciente, el que fuese, jamás se discute. Por favor, delante del paciente, el que fuese, jamás se pelea ni se discute delante del paciente, el que fuese. Sin importar ni la enfermedad, sin importar la edad, no se discute delante del paciente, ¿no? Un contacto benévolo, cariñoso, cálido y humano, ¿no? Y situarse siempre en su campo visual. Esto es algo que, por favor, no deben olvidar. Siempre, siempre tiene que ser dentro de su campo visual. ¿Ok? Entonces, esto es lo que yo les quería contar por el día de hoy, para que lo tengan presente y lo puedan también comunicar, compartir con las personas que ustedes tengan en su entorno. ¿Ok? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguien está inquieto con alguna sugerencia, alguna pregunta al respecto? Hola María, ¿cómo estás? María Bento, bienvenida. Hola Dorisita, ¿cómo estás? Hola, hola, Lourdesita preciosa, ¿qué tal? Mira, yo te quería comentar que cuida una pacientita con Alzheimer. Ya la doctora nos ha dicho que le ha llegado a la parte frontal. Como tú bien dices, cuando ve muchas personas, como que ella misma se cohíbe, se asusta, ¿no? Entonces, hay momentos en que ella quiere estar en silencio, mira como que algo vago, ¿no? Claro. Al principio era un poco la preocupación de sus hijas, porque yo estoy con ella de lunes a viernes, las 24 horas, entonces ella se ha acostumbrado conmigo, claro, se ha pegado conmigo, y dormimos juntas, en la noche me busca para agarrarme la mano. No ha querido salir con sus hijas, porque tiene 3 hijas, no quería salir si no iba yo. Ya. Entonces, como que al principio eso causó un poquito de ¿por qué, no? Claro, pero bueno, ya después la psiquiatra le ha explicado que
ella se levanta, me ve a mí, se acuesta y me ve a mí. Si bien es cierto, no recuerda mi nombre, pero ella me reconoce por la voz. Claro, y por las Se facciones. sonríe, Claro. sí. Y por las atenciones, ¿no? Porque yo la trato con cariño, la apapacho y eso a ella le gusta, ¿no? Sus Claro, hijos también cualquiera. la quieren un montón, pero o sea, como que ella siente más seguridad conmigo. Ah, Y bueno, pues no, también les mandé así una de las tertulias para que ellas también estén, o sea, puedan saber, ¿no? ujú. Puedan participar, porque ellas dicen, ayer, como lo dices tú, ¿no? Ayer estaba bien y hoy día no me reconoce. Eso les causa bastante tristeza, la verdad, a ellas, pero, o sea, no las reconoce a ellas, pero sí me reconoce a mí. A mí me pregunta, ellos le dicen vamos, ella me mira y me hace Claro, gestos como diciendo sí o no. claro, Si yo le digo sí, vamos, entonces ella tranquila va. Si yo claro. digo, si yo dijera no, por ejemplo, ella Allá no no, va. no, no. Claro. Sí, Lo que busca pasa es que hay una princesa. influencia emocional, ¿no? Hay un vínculo emocional. Y eso es fundamental para ellos, porque es lo único que tienen. Porque, ¿qué pasa? La memoria emocional no se pierde. Entonces, ella como se dice, ha engranado contigo en esa memoria emocional. Entonces, ella se siente segura contigo, ¿no? Y basta tu presencia, tus gestos, porque eso como dice, ella te escanea. Ella quizás no puede entender lo que estás diciendo, pero ella te está mirando. Por eso yo digo, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque eso es algo que ellos sí van a entender, ¿no? Quizás lógicamente no entienden, pero sí les va a dar la idea de qué es seguro y qué no. Sí, cierto. Claro, así es. Ajá. Mm, Yo la así es. baño, siempre me pregunta o me dice, lo que tú digas, me dice, Claro. ¿no? Ella se siente Lo- totalmente segura contigo. Exacto. y sábado y domingo me viene a reemplazar otra persona Ujú. y ella, por ejemplo, se estriñe, no quiere ir al baño, no quiere comer, como que se pone Claro, es un una manera de poco, protestar, como los niños, ¿no? Protestan porque no estás tú. No se siente sí, segura con esa otra persona. Claro, pero no igual tú tienes que descansar, pues no puedes estar 24/7 a la semana, no puedes. Sería claro, no, perjudicial para ti. Ujú. sí, sí, por eso, sus hijas también están conscientes de eso, claro, les da un poco de pena. Yo, por ejemplo, me levanto a las 6 de la mañana el día sábado porque salgo a las 8, 8:30, ¿no? Me voy de acá, pero me tengo que levantar con cuidado porque ella ya una vez me ha sentido, se ha cambiado, ha tendido su cama, como, como diciendo que ahora vienes a recogerme. Y la otra Ay, chica que me reemplaza pobrecito. me dice, tú la cambiaste, no, ha tendido su cama y dije, me voy. O sea que a partir de esa fecha, yo salgo a las 6 de la mañana, me alisto, me baño, dejo todo, ya no entro. Le espero nada más a ella, le doy las indicaciones que debe de seguir y ya más nada. Claro, pobrecita. Claro. Sí, la Sí, verdad, y a mí también me parte el alma, entonces yo no claro, quiero lógico. tampoco involucrarme tanto en eso porque al final soy yo creo la que más va a sufrir, ¿no? Sí. Claro, porque tú estás más consciente, definitivamente. Es así, No, nos va a de hecho, afectar más. No, y es inevitable, lo que yo quiero que entienda que es inevitable que tengamos apego. O sea, es que generemos esos lazos emocionales es inevitable, porque somos seres humanos, que estamos cuidando seres humanos vulnerables. Entonces, nosotros estamos protegiendo su integridad, su seguridad. Entonces, eso es algo que ellos quizás razonalmente no lo entienden, pero emocionalmente sí. Por eso es que generan ese vínculo como de dependencia. Pero nosotros tenemos que cuidar que ese vínculo de dependencia no nos haga daño, porque a ellos no les va a hacer daño, ellos quizás en un momento lo van a olvidar, que ellos están en su proceso, pero nosotros que estamos uh-huh, conscientes y sanos y nos damos cuenta. Entonces tenemos que nosotros también mantener ciertas distancias en algunos aspectos, porque si no, como tú dices, las más dolidas vamos a ser nosotras. ¿Por qué? sí, Porque pues. así es. Llegará el momento en que ya ni siquiera puedan ellos caminar, ni hablar, ni nada, y simplemente poquito a poquito se van apagando. ¿Mm? Uh-huh, Entonces, cierto. sin dejar de ser eficaz, sin dejar de ser profesional,
sin dejar de ser humanos, también tenemos que nosotros aprender a generar ciertas como que capas de protección para nuestro plano emocional, ¿no? Para salvaguardar nuestro cuerpo emocional de los vínculos que podemos generar con nuestros pacientes. Así es. Así es. A ver, Sonia querida, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Lourdes, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí saliendo de una gripe muy fuerte, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Ahora sí, pilas para todo. Yo te quiero agradecer tu charla, que es de una importancia incalculable. Te digo que uno no puede quedar indiferente a estas enfermedades que tú nombraste, que me he quedado pensando y como con ganas de saber más, de saberse por qué todavía no se descubre el medicamento. Te lo agradezco mucho. Ay, nada más bien, sí, justamente estos espacios son para que ustedes tengan justamente una visión de lo que nos puede pasar, y como has visto, ¿no? Hay demencias que no necesariamente son en la edad avanzada, hay demencias que pueden presentarse después de los 30, 35, 45 años, incluyendo el Alzheimer, ¿no? Yo conozco, así en vivo y en directo, pacientes que incluso uno era médico, de 43 años que está con Alzheimer, en la fase 3 ya, siendo médico, ¿no? Entonces, sí, Lourdes, nadie está libre, nadie está libre. De verdad que todos conocemos personas con estas enfermedades y con el que tú dijiste, el ACV o ABC. ACV, infarto cerebrovascular. Eso, ACV. Sí. Eso es por el mal control de presión arterial. Hay que tener mucho cuidado con la presión alta. Sí. Mira, yo tengo un ex yerno, ¿no? Joven, ya que hace 6 años le dio ese accidente y es como un niño. Sí. Y un arquitecto. Claro, cuando es un infarto isquémico muy fuerte, muy severo, es terrible. Quedan totalmente anulados, totalmente dependientes. Es muy, muy difícil. Es un drama, es terrible, es terrible. No, de verdad, Lourdes, te reitero, creo que el bien que nos haces es para compartirlo. A mí me interesa mucho compartir todo lo que ustedes nos enseñan, porque a mi edad, tú ves, pues aprendo cada día. Así que qué gusto me da, Sonia, querida. Y un abrazo. Gracias a ti por compartir, por estar aprendiendo y tu interés. Gracias. Sí, y un abrazo de ustedes saben que, bueno, el video de esta tertulia, pues lo pueden ver al final de la semana y ya va a quedar a partir de la próxima semana, como hoy día ya está en el canal de YouTube, lo pueden ver las veces que quieran y compartirlo, ¿no? Compartir el enlace del canal de YouTube, compartirlo con sus contactos para que puedan ver esta y las anteriores, porque esta viene a ser la tertulia número 59, ¿no? Y estamos en nuestro segundo año, porque justo la semana pasada, me olvidé mencionarlo, cumplíamos un año de tertulia. Entonces ya estamos dentro de nuestro segundo año de tertulia y no sabemos cuántos años más vamos a tener. Vamos a después celebrar los 25 años de tertulia. Gracias. Muchas gracias. Gracias, querida Sonia. Hola, María, dime. Me gustaría como que profundices un poco en lo que dijiste, es algo que la demencia que tienen sobre la presión arterial. ¿Me puedes decir cómo? No, la demencia que produce, por ejemplo, el infarto cerebrovascular es por el mal manejo de la hipertensión arterial. Generalmente un pico de presión arterial, o sea, un pico de presión alta, lleva a justamente un infarto cerebrovascular, un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, el infarto cerebrovascular puede ser, como les dije, el isquémico, es decir, que se cierra una venita, la irrigación del cerebro se cierra, se taponea y el resto del cerebro deja de irrigarse. Entonces, pierde oxígeno. Entonces, este tejido, al no ser oxigenado por la sangre, se muere. Una parte del cerebro se muere porque se dejó de oxigenar. Y la otra es la hemorrágica, es decir, tanto fue la presión que una venita, ¿no?, del cerebro se reventó y invadió de sangre generando un coágulo en el cerebro. Pero eso se opera. Se hace un huequito por aquí, una cirugía de emergencia, se extrae esa sangre que se irrigó, ¿no?, que se expandió, ¿no?,
se satura esa venita que se rompió y listo. Ahí, por ejemplo, las secuelas del ACV son mucho menores. Es mucho más grave cuando es isquémico, porque en una parte del cerebro se dejó de irrigar, y cuando el tejido se deja de irrigar, no tiene oxígeno, se muere. Entonces, hay grados también, en el caso del infarto cerebrovascular isquémico, hay leve, moderado y severo. Cuando es leve, pues puede perder memoria, etcétera, etcétera, pero puede recuperar, con terapia física y rehabilitación puede recuperar ciertas funciones, como caminar, conversar, reconocer algunas cosas, pero siempre va a tener, por ejemplo, pérdida de memoria, ¿no? Eso sí, eso no se recupera. Pero, por ejemplo, el caminar, el coordinar algunas cosas, ejercitarlo con terapia ocupacional, sí. Pero cuando ya es de severo, de moderado a severo, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque ocurre lo que nos acaba de mencionar nuestra querida Sonia, que regresan, ¿no?, a un nivel cognitivo muy básico, ¿no? Muy básico. Y realmente tienen pérdida no solo de memoria, sino de funciones. Entonces hay que cambiarlo, hay que vestirlo, se vuelven totalmente dependientes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la presión arterial. O muy alta o muy baja, porque la presión alta provoca isquemia y la presión baja también tiene sus problemas. O sea, no es que porque tenga presión baja estoy bien, no. O sea, la presión tiene que tener la medida correcta. Es más, hay gente, ¿no?, que por su propia naturaleza tiene tendencia a tener presión baja. Perfecto. Pero dentro de esa presión baja, que es su promedio normal, por eso cada persona es única y irrepetible, ¿no? Esa presión baja, y para nosotros el promedio estándar es baja, pero para esa persona es normal. Perfecto, pero eso es algo que el médico tiene que saber. Y yo como propietaria de esa presión baja tengo que también decirle al médico, doctor, mi tendencia es presión baja. Ah, correcto. Ese es un antecedente clínico particular. ¿Ya? Entonces, si mi presión baja, ¿no?, promedio es baja, del promedio normal estándar es baja, pero sobre eso está más baja, esa baja de presión de mi estado condicional, que es normalmente bajo para el resto, eso es perjudicial. Ahí también puede haber lesiones cerebrales, porque quiere decir que no llega suficiente oxígeno al cerebro a través de la sangre, porque mi presión es muy baja. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado. Entonces, ahí la medicación para la hipertensión o hipotensión es diferente. Y eso es algo que es un antecedente clínico que nosotros debemos, así como tenemos nuestro DNI, debemos tener una tarjetita del mismo tamaño del DNI, el mismo tamañito, donde pongamos ahí nuestros datos, por favor. Y para esto no es necesario estar enfermos, no, para todos. Ese es un documento de prevención, de auxilio de emergencia. Nuestro nombre completo, nuestro número de DNI, nuestro médico de cabecera, el nombre de un médico amigo nuestro, un amigo que nos conozca, ¿no? Y si somos alérgicos o si somos hipertensos, si somos diabéticos, ¿no?, de lo que fuese. Si soy hipertensa, soy diabética, ¿no?, tomo tal medicación, en una tarjetita así chiquita, ¿no?, así indicada tal cual en el documento de identidad, porque uno sale a la calle y no sabe qué le puede pasar. Entonces, en el caso de una emergencia, un accidente, lo primero que hacen es buscar quién eres. Ya, entonces, junto con tu DNI debe estar esa tarjetita, para que sepan quién eres y cómo te va a tratar, porque viene en la ambulancia, viene el paramédico, perfecto, ¿quién es? Ya, ¿qué cosa tiene? ¿De qué sufre? Ahí van a saber que eres hipertenso, que eres alérgico, por ejemplo, a los sulfas o alérgico a, qué sé yo, a la bentamicina, a lo que fuese, para saber, para que mejor te puedan atender en el caso de una emergencia, ¿no? ¿Y a quién llamo primero? A mi esposo, llamo a mi médico, ¿para qué? Para que sepan mejor atenderte. A veces el paramédico viene, te auxilia y te pone algo al cual tú eres alérgico y te mata. ¿Por qué? Porque nadie es adivino. Y mucho menos si estás en una condición de inconsciencia, ¿no?, de que te quisieron hacer reaccionar y te dieron una medicación que te mató en ese instante. Entonces, después, ¿qué pasa? Yo conozco más de un paramédico que ahorita está enjuiciado, dice que por procedimiento de negligente. Pero ¿cómo el paramédico te va a asistir en una emergencia y va a saber que tú eres alérgico a la destroza, eres alérgico a qué sé yo, tal medicación? Nadie es adivino. Pero tenemos que tener esa cultura de prevención, esa cultura de orientación. Si estamos en una emergencia, nadie está libre. Cualquiera le puede pasar un accidente en la calle, ¿no?
Entonces debemos tener junto con nuestros documentos, un documento que diga quiénes somos y qué problema de salud podemos tener, para que la persona que nos auxilie tenga los instrumentos para realmente salvarnos y no complicarnos la existencia. ¿Ok? Excelente. Entonces, recomendación, Lourdes. Claro, esa es una recomendación que yo siempre le doy a todo el mundo, sin importar la edad, ¿no? ¿Por qué? Porque también ahora hay jóvenes diabéticos. O sea, la diabetes ya no solamente es del adulto, ahora hay niños con diabetes, ¿no? Y niños que nacen con diabetes, tipo 1. Entonces, en sus documentos de identidad, desde el colegio, tienen que decir que el niño es diabético tipo 1. Así es. Eso es algo que, por ejemplo, las profesoras de un nido tienen que saber. El niño está óptimo, perfecto, y el niño que tiene diabetes tipo 1, la profesora del colegio tiene que saber, ¿no? El tópico, la enfermera del colegio tiene que saber dentro de todo el colegio qué niños tienen diabetes tipo 1. O sea, eso es básico. Prevención. Y eso no es porque lo publiques en los paneles del colegio, no, es para que sepan cómo actuar en el caso de una emergencia. Y eso es algo que por favor yo quisiera que ustedes lo compartan, se lo digan a todo el mundo. Genérate una tarjetita, el mismo tamaño así como del tamaño de la tarjeta de crédito, así de ese tamañito, igual, porque eso entra en todas las billeteras. Tengas un documento así indicado, donde esté tu nombre, tu número de identificación, si eres alérgico a qué, tu médico de cabecera, el médico que te conoce, ¿no? Tu historia clínica del hospital donde te tratas, porque te ubiquen rápido y sepan a los antecedentes clínicos que tienes, ¿no? Y la medicación que tomas, porque a veces, en el caso de una emergencia, tú tomas una medicación habitual, te pasa un accidente, ¿ya? Y al momento que te atienden, quizás la medicación que te ponen es contraproducente a lo que normalmente tomas, y te provocan un shock, una lesión mayor. Por eso es necesario decirle a las personas, o sea, no es que vas a publicar todas las enfermedades, no. Ni tampoco puedes decir la farmacia que tomas, porque tampoco está bien que tomes una farmacia, no. La medicación que tomas, habitual. Por ejemplo, yo tengo hipotiroidismo desde los 12 años. Entonces yo pongo, mi tarjetita tiene levotiroxina. Yo tomo levotiroxina todos los días de mi vida hasta el día que Dios me recoja. ¿Por qué? Porque es la deficiencia en mi tiroides. Si me ocurre un accidente, algo que Dios no quiera, pues el médico va a saber que yo tomo levotiroxina. Entonces, en función a eso, me da un tratamiento más adecuado, un abordaje más eficaz, ¿no? Y sobre todo, que disminuye el riesgo. ¿Por qué? Porque el objeto del paramédico es salvar tu vida, no aumentar el riesgo. Porque si te pone algo que está en contra, ¿no? Una medicación al cual tú eres alérgico, ahí nomás te quedas. Y no fue su intención pues llevarte al otro mundo, no, simplemente fue falta de información. Porque en esos casos de emergencia se actúa para salvar tu vida, pero no vas a saber no vas a adivinar que ese procedimiento pues te ha perjudicado, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros como ciudadanos debemos tener en cuenta, ¿no? Y pasemos la voz, tengamos todos esa tarjetita informativa, ¿no? De quiénes somos y qué cosa puede salvarnos la vida en un momento de emergencia, que nadie está libre, ¿no? Ahora que hay tantos cambios climáticos, ahora que hay tantos temblores, nadie está libre de nada, ¿no? Nadie está libre. Entonces, hagamos algo, aportemos, sumemos esfuerzos positivos para que estemos cada vez mejor como personas, como ciudadanos, como sociedad. Tenemos que aportar, contribuir, no solamente criticar. Sabemos pues que no tenemos los hospitales A1 de Europa, sí, pero por lo menos por lo que tenemos sea bueno, en la medida que nosotros también sumemos esfuerzos, por lo menos informativos de nosotros, porque nadie tiene por qué saber lo que nos pasa a nosotros. Pero en el caso de una emergencia es necesario que sepan las personas que nos atienden a quién están atendiendo. Ya, y eso sí es responsabilidad de cada uno. Así es que, por favor, lleven este mensaje, practíquenlo, que sus familiares lo imiten. Si tienen hijos jóvenes, ellos son unos tromes. Dígale, hijito, hazme una tarjetita así del tamaño de la tarjeta de crédito. Ya, y vas a tener tú, todos en la familia. Porque en el caso de una emergencia también, ¿a quién avisan? En el teléfono hay 800 contactos, pero ¿a quién avisan con prioridad? Entonces, eso es necesario. ¿Ok? Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado la información que hoy día les he compartido con mucho cariño. He tratado de ser lo más sucinta posible porque en realidad
información científica pues hay mucha, ¿no? Con un lenguaje muy técnico, pero la idea es que pueden ustedes llevarlo a su entender cotidiano, ¿ok? Entonces, quiero agradecerles la presencia de hoy día. A ver, Javi, por favor, para nuestra tertulia de la próxima semana vamos a tener una invitada muy especial, a la licenciada cubana Irina Núñez. Ella nos va a deleitar otra vez con esos temas tan interesantes que ella nos ha acostumbrado, ¿no? A ver, la próxima semana vamos a tener importancia del árbol genealógico y su repercusión en nuestras vidas. Porque lo que estamos hoy ahorita somos el resultado ¿de qué? De nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Entonces, cada uno de nosotros es genéticamente la suma de todos nuestros ancestros. Entonces, no es que yo soy única y nada más, no necesariamente. Somos el resultado de la suma justamente de nuestros ancestros. Entonces, vamos a un poco a llevar al tema del día de la próxima semana, la importancia del árbol genealógico y la repercusión en nuestras vidas. Hay mucha gente que dice, ay, no, tú te pareces a la tía abuela tal. Sí, pues porque de algo de la abuela también tengo. ¿Ok? Doctor Edgar, ¿cómo está? Buenas noches. Doctor Edgar Gaitán, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Excelente la ponencia de hoy, ¿eh? Felicitaciones, muy completa. Me encantó lo de la tarjetita con los datos de las personas. Nosotros en la Escuela para Diabéticos hacemos el mismo detalle. Tenemos unas impresas y tenemos formas que también las compartimos, porque a menudo las personas cuando están en crisis hipoglicémicas tienen conductas erráticas, tienen trastornos en el juicio, en la orientación, y lo que es grave es que a veces la gente llega a ayudarlos o se acercan, lo miran y dicen, no, este es lo que está es borracho o está drogado, y entonces no le ofrecen la atención correcta. Así que me encantó de que tengas un símil con eso. Nosotros también tenemos un documento que por ley estamos obligados a aportarlo siempre, la cédula de identidad personal. Es un documento chiquito que sí, claro. Nosotros lo aprovechamos para poner por la parte de atrás de esto, ponerle los documentos que necesitamos. Es un documento pequeño, cabe en cualquier cartera y se llega fácilmente. Entonces eso orienta a la gente que trata de socorrer a que lo hagan con más efectividad. Y eso es muy importante que lo hagan todos. También hay algunas situaciones en donde deberemos tener documentación añadida. Sí, hay que construir un folder donde pueda meter copias de los exámenes últimos. Otra cosa que les mostramos para las urgencias es poner todas las medicinas, digamos, en la mesa y tomarle una foto. Y esa foto compartirla con la familia y ponerla en el teléfono, imprimirla, ponerla pegada al refrigerador de la casa. Eso ayuda. No es un sustituto. Les pedimos que cuando van a las consultas médicas lleven los medicamentos, ¿sí? Para revisarlos. Pero ayuda mucho en las urgencias el tener por lo menos una referencia que cuando llegas a un cuarto de urgencias le puedas mostrar al médico tratante, mira, yo utilizo, mi pariente usa estas cosas. A veces solamente con ver esto ya tiene varios diagnósticos en mente más fuertes. Así que muchas gracias, me encantó, gracias por la invitación. Espero que me sigas enviando el vínculo cada semana y muchas gracias, muy buenas noches para todos. Gracias, doctora Gaitán. Próximamente también lo vamos a invitar para una charla para el mes de abril. Nos va a deleitar usted con un tema sobre el tema de las escuelas de diabéticos. Ahí lo vamos a tener para el próximo mes, ¿le parece? Como no, muchas gracias, a la orden siempre. Ok, muchísimas gracias, doctor Gaitán, muchísimas gracias por su presencia, la presencia de todos y cada uno de ustedes, ¿no? Y entonces los esperamos, pues, la próxima semana, ¿no? Para justamente un poco conocer la importancia de nuestros ancestros, ¿no? Y de cómo la vida de ellos realmente nos afecta, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez yo me fui a Nazca, yo tengo familia por el sur, y toqué la puerta. Yo soy muy aventurera, me dijeron, esa familia se llama Canales, yo voy y toco la puerta, que me importa. Y me abre la puerta una señora y se quedó así, boquiabierta, ¿no? Ay, casi se desmaya. Señora, ¿qué le pasa? Entonces me dijo, ¿tú eres Enriqueta? No, yo soy Lourdes.
No, tú eres Enriqueta, me dijo. No, yo soy Lourdes. Pasa. Y la señora empezó a gritar, Augusto. Y sale pues mi tío Augusto, ¿no? ¡Oh, la sobrina! ¿Qué haces acá, Lourdesita? Y la tía no me conocía, pero mi tío Augusto sí. Entonces me dice, oye, ¿y tú qué haces por acá? ¿Por qué no avisas, muchacha, que vas a venir? Ay, no, tío, lo que pasa es que estoy haciendo una tesis, le digo, y tengo que estar por acá. Y la tía me miraba y me miraba. Y que resulta que ella sí había conocido a la tía Enriqueta, que había sido la tía abuela de mi tío Augusto, y dice que yo era tal cual a la tía Enriqueta. Imagínate, ¿no? Entonces, y después mi tía, se fue de la sala un ratito, y se fue, entonces se demoraba, pues, ¿no? Entonces mi tío Augusto dice, Josefina, ¿qué tanto demoras? Trae la limonada. Un ratito. Y resulta que la tía no había traído limonada, se había ido a traer el árbol genealógico, se había traído un álbum de fotos, porque me quería mostrar lo parecida que yo era a la tía Enriqueta, ¿no? Entonces, ahí está, pues, ¿no? Esa es la herencia, ¿no? Mi hija, es ser una loca igual que tú. Agarra su mochila y patitas, ¿para qué te quiero? Igual se pone a andar por el mundo. Entonces, yo había sacado eso de la famosa tía Enriqueta. Pero así es la vida. Entonces, ¿cuántos de esas anécdotas no tenemos, ¿no? Porque somos la suma justamente de todos los antepasados. Y no estaríamos aquí si no fuera por ellos. Así de sencillo. Entonces tenemos que siempre agradecer a Dios, agradecer a nuestros ancestros, agradecer esta energía divina que nos permite estar hoy aquí presentes para servir. ¿Ok? Entonces yo quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Con mucho cariño les preparo todas estas conferencias. La próxima semana tenemos a Irina, ¿no? Para que nos haga un remember y vayan buscando ustedes más bien ahí y vayan preguntando en la familia a quién se parece más. ¿Ok? Muchísimas gracias, no los quiero atrasar más y nos estamos viendo con mucho cariño la próxima semana para siempre nuevos aprendizajes. ¿Ok? Buenas noches con todos y cada uno, bendiciones, se me cuidan y nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Gracias, Lourdesita, muchísimas gracias por la información. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Chao, nos vemos la próxima semana. Chao, hasta el próximo lunes. Sí, hasta el próximo lunes nos vemos. Vayan buscando a quiénes fueron sus familiares y vamos a ver armando su árbol genealógico, que es muy importante, para mostrarlo a los nietos y a los sobrinos nietos también. ¿Ok? Se me cuidan. Gracias. Buenas noches. Chao.